Ser Podcast. Muy buenas tardes desde Baeza, en el corazón de la provincia de Jaén. Emitimos esta noche, hora 25, desde el precioso Auditorio San Francisco, que es un lugar muy especial, que está dentro de lo que fue en su día la capilla mayor del convento de San Francisco, destruida por un terremoto. Venimos a Baeza a hablar de esta tierra, de su fuerza, de su aceite también, que es el gran patrimonio. Mañana empieza aquí la fiesta del primer aceite, un sector que lleva la marca España, el sabor España, a muchos rincones del mundo. Información, análisis, música en directo aquí esta noche desde Baeza y hasta una cata que les va a llegar a ustedes el aroma, el sabor y el color de los aceites a sus radios, a sus móviles, desde donde nos estén escuchando. Lo dicho, hora 25 esta noche desde esta preciosa ciudad que es Baeza, pero antes vamos con la crónica del viernes 12 de noviembre. Marina Fernández, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar, con una noticia que acabamos de conocer, un accidente de tren en la línea que cubre el trayecto de Valencia a Madrid. No hay muertos, sí hay algunos heridos entre los pasajeros a los que están desalojando ahora a la altura de Santa Cruz de la Zarza, en la provincia de Toledo. Cualquier novedad la iremos contando. Vamos ahora con la información del tiempo. Jordi Carbó. Llegamos al fin de semana con una situación más tranquila en el Mediterráneo, pero el domingo volverá a empeorar, con chubascos y tormentas, sobre todo en la segunda mitad del día, en el litoral y prelitoral de Cataluña, así como en Baleares. El domingo también el viento del norte se reforzará en todo el Mediterráneo. Y en la mayor parte del país seguiremos con el mismo tiempo de los últimos días, con un poco más de frío durante las noches. Durante las tardes al sol el ambiente todavía será muy agradable, menos en la cuenca del Duero, así como en el interior de Galicia, donde las nieblas van a persistir hasta pasado el mediodía, manteniendo el ambiente frío. Hay media hora 25 de los deportes. Sonia Luz, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se mueve el Barça en el mercado. Xavi Hernández ha pedido su primer fichaje y no es otro que Dani Alves. El club trabaja para traer lo antes posible al futbolista brasileño de vuelta al equipo azulgrana. Mientras la selección está volando a Sevilla después de dejar encarrilada la clasificación para el Mundial. El domingo contra Suecia vale un empate para estar ya en Qatar 2022. En apenas 45 minutos juega la Sub-21, visita Malta, clasificatorio para el europeo de la categoría. En Fórmula 1 en marcha el primer día de entrenamientos en Brasil y en Valencia el domingo termina el Mundial de Motociclismo. Va a ser la última carrera sobre una moto de Valentino Rossi. Y dos cosas también por delante: a las 9 menos cuarto Real Madrid-Zalgiris en la Euroliga, y en tenis a las 9 Carlos Alcaraz juega las semifinales del Máster Sub-21 contra el argentino Sebastián Sáez. Ahora sí, la música. Que le hemos puesto banda sonora a Sonia Luz sin que lo hubiera pedido. Bueno, tenemos a la mitad del equipo en Baeza y a Claudia Platero en Palma de Mallorca, donde están a punto de empezar los 40 Music Awards. Hola, Claudia. ¿Qué tal, Marina? Buenas tardes. Hola, los premios de los 40 principales que vuelven por todo lo alto después del parón por la pandemia. Cuéntanos, ¿qué tal el ambiente? ¿A quiénes vas a ver sobre el escenario? Pues a falta de media hora para que esto empiece, hay ya un ambientazo. Marina, ha empezado hace un rato el DJ Óscar Martínez, que creo que lo escucháis, y desde las 6:30 lleva llegando la gente aquí al Velódromo Illes Balears en Palma. Eso sí, está el público de las gradas, porque de momento hay muy poquita gente en las mesas de la pista, que es donde van a estar todos los artistas y nominados. Entre los invitados estarán Rosalía, pero no va a actuar, Natalia Lacunza, Vanessa Martín, entre otros. Y en cuanto a los premios, parten como favoritos para llevárselo todo Zetangana y Ed Sheeran. La actuación más esperada de la noche es la suya, la de Ed Sheeran, que es el cabeza de cartel hoy, pero también habrá actuaciones de artistas como Aitana, Sebastián Yatra o Pablo Alborán. En total, Marina, se espera que se reúnan aquí 5.000 personas y van a presentar esta gala tres voces muy conocidas de los 40, Tony Aguilar, Dani Moreno y Cristina Bosca. La gala se puede seguir en redes sociales, en los40.com, en el canal Amazon Music España en Twitch y en Divinity. Bueno, Claudia, ya sabes, échate un baile por nosotros y disfruta mucho. Lo haré, un beso. Un beso. Los que no hemos podido escaparnos a Mallorca, lo decía Claudia, podemos seguir en directo en los40.com y también en Divinity esta fiesta de la música, esta gala que empieza en media hora, así que tenemos tiempo antes para repasar la actualidad del día. Vamos con todo. Empieza Hora 25. Hora 25. Cadena Ser. Empieza Hora 25 mientras la COP26 no acaba de terminar, en el que estaba previsto que fuera el último día de cumbre. If we fail, and I mean fail now in the next couple of years,
El final de la cita se puede retrasar hasta mañana o incluso el domingo. Estados Unidos y la Unión Europea, escuchábamos a Timmermans, están presionando para alcanzar un acuerdo más ambicioso que el que hasta el momento se está debatiendo y para que, claro, esta cumbre no se quede en un fiasco, porque ahora mismo, Javier Gregori, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahora mismo ese borrador no exige reducciones concretas de emisiones, no elimina las subvenciones a los combustibles fósiles y retrasa 2025 el fondo para ayudar a los países que más sufren las consecuencias del calentamiento global. Así es, la cumbre del clima de Glasgow está atravesando su parte más decisiva porque las delegaciones de 195 países están negociando ya contra el reloj este posible acuerdo de mínimos para intentar salvar una cumbre que pasará a la historia por sus muchas promesas, pero por de momento muy pocos avances. De momento, en el plenario de esta tarde, para analizar el nuevo borrador, Estados Unidos ha sorprendido al pedir que se vuelva a introducir en el texto final del acuerdo la eliminación de todas las subvenciones públicas a los combustibles fósiles, y estos son 420.000 millones de dólares cada año, según los propios cálculos de la ONU. Además, la mayoría de los países de la Unión Europea, como decías, también están presionando ahora para que no se elimine tampoco la petición de acelerar el fin del carbón, como ha explicado en los pasillos de la COP26 la vicepresidenta Teresa Rivera, que es la jefa ahora de la delegación española en Glasgow. Esta COP fuera la COP que pusiera fin al carbón y que activara todo un tiempo de cambio con respecto al peso de los combustibles fósiles, el modo en el que combinamos la salida de los combustibles fósiles con la llegada de otras alternativas. Pero esto no gusta nada a países como Arabia Saudí o Australia. Mientras tanto, el grupo de países menos desarrollados, como las islas del Pacífico, que ahora se están hundiendo por la subida del nivel del mar, también han exigido que el acuerdo de Glasgow incluya más objetivos concretos de reducción para las naciones más contaminantes, en clara alusión a China, y más ayudas financieras. Y no están solos. Últimamente, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina también están presionando para que el acuerdo final incluya un comité para controlar la entrega de los 100.000 millones de dólares anuales que se acordaron ya hace 12 años para las naciones más pobres y que no se enviarán hasta por lo menos el 2025. Y al final, con todas estas peticiones sobre la mesa de negociación, ahora la presidencia británica de la cumbre tiene que redactar un nuevo borrador de acuerdo y después someterlo de nuevo al plenario para su posible aprobación. Pero como se necesita que todos los votos sean a favor, un solo país puede frenar de nuevo la cumbre del clima, que todo indica se prolongará toda esta noche y posiblemente mañana o hasta el domingo. Eso parece que va para largo. Gracias, Javier. Hasta luego. Mientras, aquí en España los expertos hablan ya de una sexta ola de la pandemia. La incidencia ha vuelto a subir hoy otros 4 puntos hasta los 71, pero hay que insistir en que las hospitalizaciones siguen en niveles bajos, muy bajos, y que son sobre todo personas que no se han vacunado. Y en esas creen los especialistas que hay que poner el foco para que esto no vaya más. Hay que encontrarlas, escucharlas y convencerlas de que se vacunen. Mariola Lourido, buenas tardes. Buenas tardes, Marina. El epidemiólogo Manuel Franco va a hacer, de hecho, un estudio para saber quiénes son y por qué no quieren vacunarse más de 4 millones de personas en España. Pero este es un problema grave e importante que tenemos que tomarnos con la seriedad que requiere. Y esta seriedad quiere decir que seamos capaces de identificar quiénes son esas personas, qué dudas tienen y plantearles soluciones a todos los grupos de personas que no se han vacunado. Manuel Franco cree que ya se ha iniciado la sexta ola. El investigador Alex Arenas también. No tengo ninguna duda de que estamos en el inicio de esa sexta ola y deberíamos tomar como ejemplo los países europeos, cuya situación es mucho peor que la nuestra. Para evitar que siga subiendo la incidencia, pero hay algo que hemos hecho mejor que en Europa: vacunar primero a los mayores e ir bajando por franjas. Begoña Zúñiga, viróloga del CSIC. Esto ha sido un gran acierto porque en otros países, aunque la tasa de vacunación es alta, todavía queda un porcentaje de población muy vulnerable, de más de 65, más de 70, que está sin vacunar. La inmunización de los más vulnerables, que están ya recibiendo aquí la tercera dosis, explica que en España los hospitales no se vean amenazados. Cataluña se ha sumado hoy a las comunidades que han vuelto al riesgo alto, por encima de los 100 puntos de incidencia, y los contagios han subido también en Aragón y en Galicia, donde el consellero de Sanidad ha anunciado que van a exigir el pasaporte COVID para poder visitar a alguien o acompañarlo a un hospital. Radio Galicia, Ricardo Rodríguez. Buenas tardes. La Xunta apuesta por el pasaporte COVID para tratar de frenar el avance de la pandemia. Será obligatorio presentar ese certificado para acompañar o visitar a un paciente en plantas de hospitalización. El certificado consiste en haber pasado la enfermedad
tener una prueba reciente con resultado negativo o tener la pauta completa de vacunación. Además, los trabajadores sanitarios que no estén vacunados tendrán que someterse a un cribado quincenal en Galicia. Estas medidas aprobadas hoy por el Subcomité Clínico de Expertos que asesora a la Xunta se han remitido al Tribunal Superior de Justicia de Galicia para su aval judicial. Galicia roza los 1000 casos activos después de 3 semanas de crecimiento continuo de los contagios con brotes originados en celebraciones familiares. El inicio de esta sexta ola, en cualquier caso, no es comparable a la situación mucho más preocupante de países de Europa como Austria, donde el gobierno propone confinar la semana que viene a las personas que no estén vacunadas en varias regiones en las que los contagios están disparados, o Alemania. Cada 15 días comprobamos que hay clínicas que están ya por encima de su límite. Tenemos que tomar ahora todas las medidas necesarias para romper esta dinámica o, de lo contrario, vamos a vivir un diciembre amargo en todo el país. Después de batir por 5º día consecutivo su récord de incidencia y para evitar ese diciembre amargo, el ministro de Sanidad alemán ha anunciado que mañana volverán a ofrecer pruebas gratis a los ciudadanos y que están estudiando imponer nuevas restricciones. Hay municipios que ya han cancelado sus tradicionales mercadillos navideños. Y todavía de la pandemia una cosa más y más amable también, porque mejores no parece que hayamos salido de esta, pero sí con la mente más abierta. O eso dice el CIS sobre nuestros hábitos sexuales post-coronavirus, que 4 de cada 10 españoles ven bien tener relaciones fuera de la pareja, aunque el porcentaje cambia de unos votantes a otros. Y hay sorpresas. María Manjabacas, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, los que mejor ven que se puedan tener 2 relaciones a la vez son los votantes de Unidas Podemos. En medio, PSOE y Vox, hermanados más o menos en porcentaje, y en el PP solo un 20% a favor, son los más reacios. Al 80% de los encuestados, la pandemia no les ha quitado las ganas de mantener relaciones y más de un 35% cuenta que se ha masturbado en el confinamiento. Pero aquí también hay colores. Los que más lo han hecho, de los grandes partidos, los morados de Unidas Podemos, seguidos de los verdes de Vox, que también son los dos los que más páginas porno han visitado, y son los socialistas los que aventajan a los de ultraderecha en la utilización de juguetes sexuales, cuyo uso ha aumentado significativamente en pandemia. Para concluir, un dato llamativo: a la hora de elegir pareja, la mayoría, 70% de los encuestados, prefiere que se implique en las tareas domésticas a que sea buen amante. Un viernes de resaca política por el nombramiento de Enrique Arnaldo como magistrado del Constitucional. El Partido Popular no ha estado a la altura y aún así hemos hecho lo que creo que teníamos que hacer, que es garantizar el final del secuestro por parte de la derecha y de la ultraderecha de nuestro país de los órganos constitucionales. La ministra Irene Montero ha defendido así el apoyo del Gobierno al polémico magistrado, cargando contra el PP, y precisamente hoy, tras 12 días sin enfrentarse a las preguntas de los periodistas, 12 días sin actos públicos, hoy ha reaparecido Pablo Casado para defender a su elegido, a Enrique Arnaldo. ¿Con qué argumentos? Pues por un lado, porque lo importante, dice, es despolitizar el Poder Judicial, no el Tribunal Constitucional. Y por otro, porque a él, el Arnaldo que le interesa, es Arnaldo Otegi. Mariela Rubio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Preguntaban a Casado si no es incoherente plantear la despolitización de la justicia y al tiempo nombrar perfiles muy vinculados al PP para el Constitucional. Yo sigo manteniendo que hay que despolitizar el Poder Judicial. El Tribunal Constitucional no es Poder Judicial, son órganos constitucionales. Antonio Arnaldo no es el Arnaldo que supone un problema para España, decía el líder popular. El problema que ahora mismo hay en las instituciones españolas es sobre Arnaldo Otegi. No sobre los magistrados del Tribunal Constitucional. Un Casado que, preguntado por Díaz Ayuso, respondía: es que no puedo opinar sobre procesos electorales del partido. Lo que yo puedo decir sobre Isabel Díaz Ayuso es que es una excelente presidenta de la comunidad autónoma. Casado no se encontrará con la presidenta madrileña en el Congreso del PP de Castilla-La Mancha, que se celebra este fin de semana en Puerto Llano. Casado lo clausura el domingo y Ayuso participará el sábado en una mesa de presidentes autonómicos. La organización ha invitado también a esa mesa a todos los presidentes del PP, incluso los que no gobiernan, en una maniobra que muchos en el partido interpretan como un modo de restar tiempo y presencia a la presidenta madrileña. Pues el que ahora mismo es el presidente del PP madrileño, el que tiene el cargo que quiere ocupar Ayuso, Pío García Escudero, es uno de los señalados directamente por uno de los arrepentidos de la trama Gürtel. Dice Tomás Martín Morales que García Escudero era quien ordenaba, a través de Francisco Correa, del cerebro de la trama, a qué empresas había que adjudicar contratos públicos en la localidad de Boadilla, empresas a las que había que compensar por financiar al partido. Y no es el único nombre destacado que aparece en ese escrito. También señala
a Cristina Cifuentes. Miguel Ángel Campos, buenas tardes. Buenas tardes. El arrepentido Martín Morales afirma en su escrito que el presidente del PP en Madrid, Pío García Escudero, era quien ordenaba, a través de Correa, adjudicar en la localidad de Boadilla a las empresas que financiaban al partido para compensarlas y que incluso colocó a un arquitecto familiar suyo de nombre Miguel Ángel en una empresa pública. También involucra en la financiación ilegal a la expresidenta Cristina Cifuentes, que según dice en 2007 le sugirió pagar los actos de campaña en efectivo para sortear los límites legales de gasto en elecciones. Además, dice que tanto el yerno de Aznar, Alejandro Agag, como el exdirector de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, se beneficiaron de la trama. En su empresa de telefonía y automoción les colocó alarmas y equipos de música para sus coches, pero las facturas eran abonadas por Correa. Es noticia de esta tarde. España ha pedido ya formalmente a la Comisión Europea el primer pago de los fondos de recuperación. Hemos sido los primeros de la Unión Europea en pedirlo. Primer pago sujeto a condiciones, porque en verano recibimos un desembolso automático, como el resto de países. Condiciones que están en ese documento que Moncloa ha hecho público este miércoles y que incluye un cambio en el sistema de cálculo de las pensiones antes de que termine el año que viene. Pero, y esto es importante, no para todas las jubilaciones, solo para unos sectores concretos. Javier Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. Fuentes de la Comisión Europea dicen está todo en manos del Gobierno, porque hay un archivo interinstitucional en el que se fijan los términos, y los términos no exigen ampliar el cómputo de pensiones para todos los españoles. De hecho, literalmente, lo que ese archivo dice es que ese aumento del cómputo de pensiones solo se va a aplicar a dos colectivos, a los colectivos con carreras discontinuas y a otras formas atípicas de trabajo, y da incluso fechas, se ha de aplicar antes del 31 de diciembre de 2022. Así que el Ejecutivo tiene más de un año para diseñar cómo se amplía el cómputo de las pensiones y dos, si afecta solo a estos dos organismos, como se ha comprometido, o si se quiere generalizar. Pero ahora mismo hay una conclusión por escrito, y es que ese ampliar el periodo de cálculo de las pensiones no es para todos, o al menos Bruselas no lo obliga. Es un detalle importante, porque el hecho es que ese punto concreto de ese compromiso firmado con la Comisión ha soliviantado a los sindicatos por un lado. No está entre las recomendaciones del Pacto de Toledo. No se va a abordar una negociación en el marco del diálogo social para el incremento del periodo de cálculo hasta 35 años. Esto decía hoy el líder de Comisiones Obreras, y también ha querido desmarcarse de cualquier hipotética rebaja en las pensiones de jubilación. Ione Belarra, secretaria general de Unidas Podemos y ministra del Gobierno de coalición. Esta medida no está incluida ni en el acuerdo de gobierno ni tampoco en el Pacto de Toledo, y por supuesto creo que la posición de Unidas Podemos es de sobra conocida, que es que Unidas Podemos no va a aceptar. En Moncloa insisten en que su propuesta en ningún caso supone recortar las pensiones de jubilación, sino todo lo contrario. Se trata, dicen, de mejorarlas, porque ahora mismo los últimos 25 años de vida laboral no tienen por qué ser los de mejor sueldo o condiciones. Eso sí, reconocen que todavía tienen que negociarlo con los sindicatos. Inma Carretero, buenas tardes. Buenas tardes. Lo que dicen en la Moncloa es que por ahora no hay una propuesta concreta y que la idea del Gobierno es negociar con los agentes sociales durante el año que viene. En cualquier caso, defienden que el compromiso del PSOE es la sostenibilidad del sistema y no bajar las pensiones, eso dicen, y entienden que los socios morados hacen este tipo de declaraciones para reforzar en público su posición. Tal y como ha defendido el ministro de Seguridad Social, la Moncloa sostiene que la posibilidad de elegir los mejores años de cotización beneficia a muchos jubilados. Dicen que ya no pasa aquello de que los mejores años son los últimos de la vida laboral, porque hay prejubilaciones, reducción de jornada para el cuidado de familiares, y como decimos, insisten en que todo está por negociar y que lo que persigue el Gobierno en su conjunto es un sistema más equitativo y contributivo. Y vamos a marcharnos a Toledo, porque ya tenemos nuevos datos del accidente de tren, del tren que ha arrollado a un coche a la altura de Santa Cruz de la Zarza en un paso a nivel. Decíamos en portada que no hay muertos y los heridos son leves. SER Toledo, José Carlos Rejas, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí, efectivamente, los 2 ocupantes del turismo han resultado heridos leves y han sido trasladados en una UBI al Centro de Salud de Tarancón, un municipio cercano a Santa Cruz de la Zarza. El accidente ocurría poco antes de las 6:30 de la tarde. En el tren viajaban una treintena de pasajeros, que se sepa hasta ahora ninguno de ellos ha sufrido heridas. La vía permanece todavía cortada. Hasta el lugar se desplazaban agentes de la Guardia Civil, bomberos de Tarancón y un soporte vital básico, además de la UBI móvil que ha trasladado a esos 2 heridos leves, como decimos, al Centro de Salud de Tarancón. Lo siento, no te he entendido. Hablar con un agente. Lo siento, no detecto ninguna tecla. Hablar con un agente. Continúo sin entenderte. A todos nos ha pasado esto y me atrevería a decir que a todos nos ha enfadado lo difícil que es hablar con una persona cuando tenemos el problema que sea y llamamos a un servicio de atención al cliente. Pues la idea del Gobierno es que esto deje de ocurrirnos, o eso dice el anteproyecto de ley al que ha tenido acceso la SER. Eladio Meizoso. Según el texto, que en principio va el martes al Consejo de Ministros, las empresas a las que afectará la ley, las de servicios básicos y a partir de cierto tamaño, las que venden otros bienes, estarán obligadas a tener servicio de atención al cliente, al menos por el mismo sistema en que se contrate con ellas, no necesariamente por teléfono. Pero las que opten por este, aunque el primer contacto sea con una máquina, automatizado, deberán facilitar el contacto con personal, que cuente además con formación específica para el puesto, y estarán obligadas a pasar la llamada a un supervisor si el cliente lo solicita. Deberán contar además con sistemas especiales de interlocución para clientes con minusvalías. Los usuarios han de tener a su disposición números gratuitos o de coste equivalente a un fijo o móvil ordinarios, y no solo los números de tarificación especial de los que ahora encarecen la factura. Las empresas deberán resolver en el plazo de un mes, salvo aquellos sectores que tengan sus propios plazos. Y a esta hora, la mirada de Xavier Vidal-Folk. A veces una no noticia trae más alegría que una noticia. Acaba de suceder hoy. El caso es que el gobierno británico no ha ejecutado su amenaza de romper el protocolo irlandés y que la Unión Europea no ha tenido que responderle rompiendo todo el acuerdo comercial. Las negociaciones para afinar el funcionamiento de la frontera entre Irlanda del Norte y su metrópolis británica seguirán, con más calma y bajo menos presión. No es que este resultado sea la octava maravilla del mundo mundial, pero es bueno si consideramos los quebraderos de cabeza que nos ahorra. Nos ahorra volver al incendio del conflicto violento en el interior de la isla de Irlanda entre republicanos y unionistas, entre católicos y anglicanos, entre europeos de vocación y europeos de despecho. Nos ahorra también un mal rebote en las negociaciones sobre Gibraltar, que estaban bastante encauzadas. Se aleja así el fantasma de tener que volver a cerrar la verja, la peor solución para todo, porque no soluciona nada, y nos ahorra una nueva guerra comercial con el Reino Unido una vez acabamos de clausurar la que nos enfrentaba a Estados Unidos desde que Donald Trump se encaprichó con la manía de imponer aranceles, encareciendo las exportaciones a todo país discrepante. La distensión llega gracias a la firmeza de los negociadores europeos que estaban dispuestos a todo y a la presión de Joe Biden. El presidente norteamericano comparte con su llorado antecesor John Kennedy su fe católica y su origen irlandés. En la geodiplomacia ideológica e identitaria, esto es un lujo para Europa, al menos de momento. Son las 8:25, las 7:25 en Canarias. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.